conversar con el ingeniero Miguel Estrada, él es representante del Colegio de Ingenieros del Perú, sede Lima, sobre ese tema. Miguel, bienvenido a Conecta Perú. Y cada fecha que recordamos este sismo del 15 de agosto del 2007, es como que estamos muy alertas. Sin embargo, debemos estarlo siempre. Nos gustaría un poco que nos expliques la condición de nuestro país y dónde está ubicado. Bueno, el Perú, primero muchas gracias por la invitación, Fátima, Christopher. El Perú, como sabemos, es un país altamente sísmico, sobre todo la costa peruana. Y, por ejemplo, habíamos visto la estadística que nos habían mencionado anteriormente, casi 600 fallecidos. Y de esos 600 fallecidos, casi 150, o sea, el 25%, lamentablemente fallecieron en la catedral. Entonces hay que tener mucho cuidado en aquellos lugares donde hay gran concentración de personas. Entonces por ahí una primera recomendación, que si estamos en un lugar, por ejemplo en un templo, y evacuar inmediatamente, ¿no? Porque las cúpulas, en este caso, por ejemplo, se caen. Pasó eso en Italia, por ejemplo, también con estas cúpulas, donde lamentablemente fallecen muchas personas. Luego está el tsunami. Estamos previendo, estamos estudiando que si es que el sismo sucede frente a las costas de Lima y este sismo tiene una magnitud mayor a 8, que es lo que estamos pensando, 8.5, 8.8, es muy probable que haya un tsunami. Y ahí la recomendación es no evacuar, si estamos en un día de playa, por ejemplo, no evacuar con autos, hay que evacuar caminando y corriendo, obviamente, hacia las zonas altas. Y en las viviendas, tenemos acá en el Perú estadísticamente 70% o tal vez un poco más de viviendas informales. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que han sido construidas sin la supervisión técnica de un arquitecto o un ingeniero civil. Y esas viviendas, como lo digo, son altamente vulnerables y ahí lo que hay que hacer es evacuar inmediatamente hacia afuera de la vivienda, reconociendo, y justamente para eso es el simulacro de hoy, cuáles son las rutas de evacuación y los lugares de refugio. Ahora, nosotros recordamos ese lamentable hecho y recordamos un sacudón muy fuerte. A comparación de lo que se viene esperando, porque nosotros todos los días nos levantamos sabiendo que en cualquier momento puede ocurrir algo así, ¿cómo lo podemos comparar? ¿Va a ser igual? ¿Va a ser mucho más fuerte? ¿Va a durar más? ¿Qué es lo que tienen estudiado ustedes? Bueno, en realidad hasta el momento no hay científico serio o institución científica seria que diga exactamente cuándo va a venir un sismo y cuál va a ser exactamente la magnitud. Eso todavía no hay ciencia que nos pueda decir exactamente. Pero lo que sí, la historia sísmica de un país se repite constantemente, ¿no? Cada ciertos años se repite. En el año de 1746 ocurrió este gran sismo, que obviamente en ese año no había instrumentación de ingenieros, no había instrumentación ingenieril. Pero por las evidencias, por los relatos, los científicos manifiestan que la magnitud debe haber sido 8.5, 8.6. Si es esa magnitud la que se repitiera el día de hoy en Lima, realmente tendríamos una catástrofe. Justamente, como le digo, por la informalidad de las edificaciones, falta de planificación, la ocupación de las laderas, por ejemplo, donde tenemos viviendas que media vivienda está en terreno firme y media vivienda está sobre un relleno. Entonces, todas esas cosas hacen que tengamos una ciudad bastante altamente en riesgo. Ahora, en estos lugares donde hay invasión de terrenos y hay personas que han construido sus casas de manera precaria, ¿qué es lo que se debe de hacer? Porque a pesar que todos los años y que siempre los medios de comunicación estamos informando, cuando sucede algo es como que nos entra el pánico y nos quedamos paralizados. Entonces, si estamos hablando de estos cerros que son invadidos por casas donde viven muchísimas familias, como decía Christopher acá alguna vez, uno no tiene por qué entrar a juzgarlos, ¿qué deben de hacer? Son viviendas precarias, o sea, yo salgo, las otras viviendas se van cayendo, ¿cómo puedo estar segura en una situación así? Bueno, hay varias cosas que hacer. Primero, lo que hay que hacer, y esto ya es responsabilidad de las municipalidades, es no generar más riesgo, es decir, hacer una buena planificación para que no ocupen los suelos de manera ilegal, informal, irregular. Número uno. Número dos, viene el proceso de reforzamiento de las edificaciones, ¿no? Los ingenieros civiles en la UNI, también en algunos congresos que hemos tenido en el Colegio de Ingenieros, hemos dado propuestas de reforzamiento de las edificaciones informales. Ahora, con esto no estamos diciendo que una edificación informal inmediatamente después de reforzada se vuelve antisísmica, no. Pero lo que sí vamos a lograr es que esa vivienda tenga más tiempo, o las personas que viven en esa vivienda tengan más tiempo para evacuar. La vivienda puede colapsar después, pero lo inmediato es que pueda evacuar.
Muy bien, y el otro, ese es el trabajo, digamos, estructural. Y el trabajo no estructural, la preparación a la sociedad. Es decir, tener la mochila o la caja de emergencia, de supervivencia, con alimentos, agua y medicina sobre todo, para 2 o 3 días. El radio, que es muy importante, y sobre todo seguir las recomendaciones de la autoridad. No estar siguiendo los WhatsApps o esas redes. Por ejemplo, en febrero creo que casi se evacúa toda una población en el sur de Lima por un WhatsApp que decía se va a caer o va a venir un huaico o va a colapsar una represa. Entonces lo que hay que hacer es no tomar, digamos, caso, no hacer caso a esas falsas informaciones y sí seguir las recomendaciones de la autoridad. Y sobre todo el día de hoy que tenemos esta ayuda del INDECI, de las municipalidades, reconocer cuáles son las rutas de evacuación. Eso es muy importante, ¿no? Porque tenemos que evacuar rápidamente, sobre todo en aquellas viviendas informales. En las edificaciones altas o en los edificios que han sido construidos de manera correcta, de manera formal, siguiendo el código, nosotros tenemos un código de diseño muy bueno acá en el Perú, se llama Código de Diseño Sismo Resistente, que todos los ingenieros civiles y los estudiantes de ingeniería civil lo estudian y lo aprenden, no debería tener problemas. Una vez ocurrido el sismo en este tipo de edificación, sí evacuar de manera ordenada. ¿Por qué evacuar si el edificio está todavía en pie? Porque pueden venir las réplicas y estas réplicas pueden causar más daño a la edificación. Ahora, Miguel, nosotros hemos mencionado hace un momento que hoy tenemos el simulacro y de hecho que nosotros tenemos un video para que te involucres un poquito más y participes. Vamos a verlo. Perfecto. Hoy se cumplen 16 años del terremoto que sacudió la ciudad de Pisco, dejando 596 personas fallecidas y miles de personas heridas. Nuestro país es un país que está en constante peligro natural. Es por ello que debemos estar preparados. Y es que de acuerdo a la ubicación de nuestro país, al encontrarnos en el cinturón de fuego del Pacífico, estamos en una de las zonas del mundo con mayor actividad sísmica. Ante ello, es importante tener en cuenta las medidas de preparación en 3 momentos del simulacro nacional multipeligro. En el momento 1 que va a simular el sismo, se van a activar sirenas, bocinas, dependiendo de donde te encuentres. Si te encuentras en tu centro de labores, se va a activar una bocina. De esta forma, debemos estar alerta ante la simulación del sismo. En el momento 2, lo que vamos a realizar todas las personas en este próximo simulacro es haber identificado ya previamente todas nuestras zonas seguras internas para refugiarnos en esa zona segura. Entonces vamos a practicar el paso ubícate. Es por ello que de manera ordenada se debe buscar los espacios seguros, alejándose de las ventanas y manteniendo la calma. Y en el tercer momento recién vamos a poder practicar el ejercicio de simulacro con evacuación. Ya nos habíamos ubicado en nuestra zona segura interna, entonces vamos a evacuar hacia nuestra zona segura externa. Además, una recomendación importante es tener una mochila de emergencia, que es vital para la supervivencia en medio de desastres naturales. Lo ideal es que cada mochila alcance para 2 integrantes de nuestra familia y no debe pesar más de 8 kilos. En este sentido, debemos tener en cuenta lo que debe contener. Debe contener agua, debe contener alimentos no perecibles, galleta, barra energética, una manta polar para poder abrigarnos. También es indispensable contar con un botiquín, linterna, medicamentos y artículos higiénicos de acuerdo a las necesidades, ya que en la actualidad
tenemos gran probabilidad de tener un movimiento telúrico de gran magnitud. Los científicos del Instituto Geofísico del Perú ya han estimado que podría ocurrir un sismo de una magnitud de 8.8 en adelante. O sea, ya se sabe de qué magnitud va a ser este sismo, sí. Se sabe el epicentro, también Lima Metropolitana y Callao y la costa central. Es por ello que se debe tomar con mucha responsabilidad los simulacros y debemos estar preparados. Por eso te invitamos a participar del Simulacro Nacional Multipeligro este 15 de agosto a las 3 de la tarde. Porque defensa civil es tarea de todos. Y es que la prevención va a ser clave para cuando suceda esto que va a suceder en algún momento. Ahora, Miguel, algo que llama mucho mi atención, hay muchas personas que han salido a vivir, por ejemplo, en la parte del sur, en las playas, y esto, el terremoto, siempre viene con un tsunami. ¿Se tiene más o menos anticipado de cuánto va a ser este tsunami? Bueno, sí, los estudios que estamos haciendo, para un terremoto de 8.5, 8.8 más o menos, vamos a tener alrededor de 10, 12 metros de inundación. Wow. Y eso en distancia, ¿cuánto es, no? Eso depende mucho, obviamente, de la forma del terreno, se llama topografía. Si el terreno es plano, por ejemplo, en el área de Chorrillos, es completamente plana la zona de Villa, entonces más o menos 1,5 kilómetros va a entrar el agua para inundar. Pero, por ejemplo, en la Costa Verde, donde tenemos el acantilado, tenemos esa protección natural. Entonces, depende mucho de la forma del terreno. Pero cualquiera que sea esta, no necesitamos un sistema de alerta temprana para poder evacuar. El mismo sismo, si estamos frente a las costas, el mismo sismo es la alerta y hay que evacuar inmediatamente. Ahora, quiero rescatar un par de cosas que vimos en el video anterior. Habíamos visto un edificio totalmente colapsado, estuvimos ahí, nosotros fuimos realmente al día siguiente, el 16 de agosto del año 2007, ya una delegación de la UNI, fuimos a hacer una investigación y ese edificio tenía 3 pisos allí a la vista, pero había 2 pisos más colapsados. Cuando fuimos a la municipalidad a preguntar acerca de los planos de esa edificación realmente tenía licencia para 3 pisos, sin embargo habían construido 5 y por lo tanto había colapsado. Luego la otra parte, la parte de la mochila de emergencia es muy bien, entonces solamente acotar una cosa más adicional, las medicinas son también importantes, no solamente la alimentación, el agua, sino también las medicinas. Y la forma, y el otro aspecto finalmente para terminar con el video es la educación en los colegios. Me parece que digamos, es un problema transversal que tenemos que afrontar, no solamente el INDECI, no solamente CENEPRED, pero también el Ministerio de Educación tiene un papel muy importante que justamente es la capacitación y el conocimiento desde la edad temprana en el colegio. Claro, y además siempre pensamos que no nos va a suceder, ¿no? Vivimos en una sociedad donde muchas familias alquilan una casa y no tienen idea del plano, no tienen idea de la estructura. Y si hacemos una encuesta rápida acá, ¿cuántos de nosotros tenemos un plan de evacuación en la casa? Si es que es en la mañana, en la tarde y en la noche, porque va cambiando la dinámica. Efectivamente, por ejemplo, no sabemos ahora si estar en el colegio es más seguro que estar en la casa. Entonces, como bien dices, Fátima, la hora en que ocurre el sismo es muy importante. Por ejemplo, en el año 2010 hubo un gran sismo en Chile y también provocó un gran tsunami. Y creo que fue en la madrugada. Entonces, mucha gente estuvo en su casa y más personas lamentablemente fallecieron por el tsunami que por el sismo en sí. Entonces, allí, por ejemplo, es muy importante un sistema de alerta temprana que creo que se está trabajando actualmente, el INDECI juntamente con el IGP, y que seguramente pronto vamos a tener un sistema de alerta temprana acá en el Perú. Eso también es importante, no perder la calma, ¿no? Porque muchas personas a veces pierden la calma y claro, esto es un episodio traumático que a muchas personas incluso no nos gusta y me incluyo, pero es importante mantener la calma para poder tratar de solucionar en el momento y acudir a un espacio donde podamos estar seguros nosotros o nuestra familia, ¿no? Efectivamente, o sea, el conocimiento, claro, y el día de hoy a las 3 de la tarde nos va a servir mucho el simulacro que vamos a tener, el conocimiento claro de cuál es la ruta de evacuación y el lugar de refugio, es decir, donde nos vamos a encontrar, por ejemplo, la familia, los amigos, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, aquellas zonas marcadas, zonas de seguridad, hay que conocerlas
tenerlas en la memoria para poder hacer una evacuación rápida y segura. Finalmente, eso que dicen ponte en el arco de la puerta o haz un triángulo, ¿está bien o la evacuación es lo mejor? La evacuación es lo mejor, pero por ejemplo, si estamos en un edificio alto, acá tenemos el triángulo de la vida, que en muchos casos ha salvado a personas, pero si tenemos un mueble muy débil, por ejemplo, definitivamente no nos va a servir como triángulo de vida. Entonces, hay que reconocer en qué estructura estamos. Por ejemplo, en un edificio, la zona más segura es junto al ascensor, porque es una caja de concreto armado muy resistente. Pero como les digo, en el caso de edificios más bien es alejarse de las ventanas, alejarse de los objetos que puedan caer y luego inmediatamente y con calma hacer la evacuación. Muy bien, muchísimas gracias a Miguel Estrada, representante del Colegio de Ingenieros. Solamente una, sí, claro que el sí, día de hoy a las 6 de la tarde vamos a tener justamente un conversatorio en el Colegio de Ingenieros, en el Consejo Departamental de Lima, justamente tratando estos temas y sobre todo también lo que se viene con el cambio climático. Muy bien, bueno, ya están todos invitados y nosotros ahora sí nos tenemos que ir a una pausa. Nos vamos a una pausa, no te muevas, esto es Conecta Perú, ya regresamos.